escuchando acá el debate por la coparticipación. A ver si me escucha ahora nuestro analista político. Yo creo que también siempre que necesitamos un análisis de un hombre que ha transitado casi todos los pasillos parlamentarios de la República Argentina, desde Corrientes a Buenos Aires, nos da una mirada un poco más profunda, tal vez desde otro lugar. Senador Noel Brear, ¿me escucha, amigo? ¿Cómo le va? Gracias por atender, senador, ¿eh? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Me alegro de saludarlo. Muy bien, senador, gracias a Dios. Bueno, está el debate por lo que ha sucedido entre el gobierno nacional, la coparticipación, Rodríguez Larreta, Kicillof. ¿Qué piensa usted de todo esto, senador? Bueno, esto tiene lecturas múltiples. En primer lugar, lo que hay que decir, y me parece que todo hombre del campo democrático, es ser solidario si se pone en peligro el sistema democrático. Y una actitud muy mala de 80.000 armados representados por un grupo en Olivos rodeando al presidente de la República fue un mal mensaje que hay que ser solidario con la democracia. Esto quiero que quede claro. Ahora, de ahí en más, hacer el análisis me pone muy preocupado. Ayer a la siesta estuvimos muy preocupados porque el mensaje que da el presidente de la República, los medios de prensa y la provincia de Buenos Aires a través del gobierno es, en el tema coparticipación, la provincia que más aporta recibe menos, así que la que más aporta tiene que recibir más. Ese mensaje para 19 provincias del país más chicas que representan el 1% del PBI cada una, es muy mala lectura porque una nación no se construye con provincias que más aportan y más reciben. Una nación se construye armónicamente, como dice la Constitución. Una nación se construye con equidad, con redistribución, con accesibilidad de servicios en cualquier parte del país. Así que de ninguna manera el concepto puede hacer, porque eso puede llegar hasta romper el concepto de industriabilidad de la nación, porque no puede ser que el que más tiene más recibe. Ese es un muy mal concepto que está resuelto en la Constitución Nacional con los principios establecidos en el 75, inciso 2, así que de ninguna manera podemos comprar esa lectura periodística porque es la forma que quieren sacarnos plata a los más pobres. Esto hay que tener un cuidado extraordinario. En segundo lugar, estaba preocupado con el tema de la coparticipación, pero en realidad la coparticipación está blindada por una doble ley, la ley del Congreso Nacional y las leyes provinciales que ratifican ese Congreso. Este conflicto que hubo fue una pata suelta que apareció la Ciudad Autónoma de Buenos Aires creando una nueva institución después del 94, porque era un simple municipio. Aparece la Ciudad Autónoma con algunas funciones no equivalentes, pero para algunos temas como si fuera una provincia. Sí. No tenía coparticipación, nunca se resolvió el tema porque si no rompía el ecosistema, y el presidente Macri a través del decreto 194 resolvió por decreto darle fondos para transferir la Policía Federal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con financiación del servicio. Sí. Y ese decreto, el presidente de la República, ante la crisis, interpreta que un decreto se deroga con otro decreto. El inconveniente que puede tener y por qué va a la Corte y surge el tema federal es que porque el decreto Macri, más allá de la legitimidad que tenga, que es muy discutible, fue ratificado en el Parlamento argentino en el presupuesto de coparticipación del 2020 y ratificado en la Ciudad Autónoma. Así que no es fácil con un decreto de Fernández derogar dos leyes ratificadas. No sé si se me entiende. Clarísimo, doctor, lo estamos siguiendo, así que vaya despacio porque usted está haciendo un análisis histórico de todo esto, que es por ahí lo que perdemos de vista. Siga. Y bueno, entonces nosotros nos encontramos que esto no es un problema federal. Están luchando la provincia de Buenos Aires, que representa junto con la capital federal el 60%. Digo porque los más débiles, de las provincias más débiles, por ahí dicen, no, la provincia le arranca federalmente. No, es una pelea entre dos provincias que concentraron el país históricamente, que tienen el 60% del PBI, claro. El 60% de la población, el 60% de la recaudación. Se cree en el país, hasta la epidemia, la definición de la televisión era qué pasaba en el AMBA, nunca qué pasaba en las provincias, salvo cuando era mala noticia. Claro. Entonces, si tenemos una cultura centrista, portuaria, de la provincia de Buenos Aires y Capital Federal, tenemos un problema cultural que resolver. Yo me quedé en alguna medida tranquila porque vi que la coparticipación está muy bien protegida y no es fácil. Y es cierto que tiene problemas para resolver para adelante, porque hay dos cosas que la Constitución establece. Una, que en una nueva ley nunca podrá tenerse menos lo que uno recibe. Y otra,
es que dice que una provincia que no esté de acuerdo, no hay ley de coparticipación. Por eso que nunca se pudo aprobar una ley de coparticipación. Es más fácil reformar la Constitución que hacer una nueva ley de coparticipación federal que nace de la Constitución. Tenemos un problema en serio porque estamos discutiendo puja distributiva de fondos. Una primaria con la nación y una secundaria entre las provincias. Entonces hay toda una discusión muy seria. Y hay algo que la provincia de Buenos Aires no dice, Cremades, y que lo dije ayer. La provincia de Buenos Aires tiene recaudación propia del 50% de sus impuestos. 19 provincias en el país solo recaudan el 10% de su presupuesto, el 90% reciben de coparticipación. Por Dios. Reciben el 50%, pero ¿sabe por qué? Porque el esfuerzo argentino, el desarrollo industrial grande se hizo en la provincia de Buenos Aires. Claro. Entonces pueden cobrar impuestos provinciales. Entonces es un país mal armado. Totalmente. Es un país, porque no tiene nada que ver con lo unitario, porque Francia es unitario con carácter de monarquía histórica. Hay París es la sede, pero tiene regiones equilibradas y armónicas. Ser unitario no quiere decir estar desarmado, quiere decir tener funciones y decisiones centralizadas y regiones descentralizadas. Y hay federalismo como el nuestro que está todo mal armado, que es lo más parecido al unitario, que tiene los costos de ser unitario y tiene los costos de ser federal. Ahora, doctor, con este tema usted entonces da garantías y lleva un poco de tranquilidad porque hay muchas voces opositoras que afirman que esta es la primera estocada a un gobierno opositor. ¿Cree que la coparticipación está garantizada en todo el país? ¿No es eso lo que pasa? Tenemos la doble ley, tenemos la Constitución y tenemos la Corte Suprema. Y aparte no tienen grieta para entrar. Salvo que nos pongamos de acuerdo, que ocurrió, digo, usted dirá, ¿y cómo sí? Los débiles y las víctimas para ir el Poder Central les convierte. Y le doy un ejemplo. La coparticipación de la Ley 23.548 de 1988 establecía 50 y 50. 50 la provincia, 50 la nación. En el tiempo hubo 6 pactos fiscales, 6 ley convenios que se votaban entre nación y provincia y que significó una erosión donde la nación empezó a recibir el 75% y el 25% de la provincia. Recuerde usted el 15% de ANSES que siguió cobrando la presidenta Cristina Kirchner en su momento, que fue ilegal y que la Corte Suprema exigió que se devuelva ese 15%, que es lo que hizo algún nivel de recomposición. Claro. Pero realmente si las provincias por ahí conceden, hubo 6 pactos fiscales que se cedía a favor de la nación. Qué locura, ¿eh? Senador, clarísimo, le agradezco mucho, sé que está en ruta, probablemente en su labor política, pero ha sido muy claro en todos los conceptos, por lo menos en esta pelea entre la ciudad y el centralismo porteño y la provincia de Buenos Aires, no toquen a las otras provincias. Lo que no puede ser es que el que más aporta, más recibe, porque así no se construye una nación. Totalmente. Los provincianos, si compramos eso, trabajamos como los débiles para los fuertes. Totalmente. Un abrazo, Noel Brear, gracias. Hasta luego. Clarísimo el senador Noel Brear, que tiene trayectoria política y también mucho conocimiento. Es uno de los hombres más lúcidos del Senado de la provincia y por supuesto es él el que sabe concretamente porque ha peleado cara a cara con Domingo Felipe Cavallo en varias ocasiones, es decir, sabe de lo que habla. Esto para Corrientes no tiene impacto, como para ninguna provincia del interior de la República. Y él decía, es una pelea entre dos monstruos muy grandes que han concentrado el poder, la provincia y la ciudad de Buenos Aires. Y la verdad que federalismo no existe, lo escuchás a Noel Brear y te das cuenta de que finalmente ese federalismo que puede hacer grande la República Argentina no existe, como me decía un amigo abogado de Goya ayer que me mandó un mensaje, y me decía, Marcos, pregúntate, ¿por qué Estados Unidos se libera de Inglaterra y después viene la Argentina? Son los dos primeros países americanos que se liberan de las tiranías europeas. ¿Por qué Estados Unidos está así y la Argentina tan mal? Tal vez sea por la falta de federalismo, porque los estados en Estados Unidos son fuertes, ¿no? Cada uno tiene lo suyo. Acá tenés Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, el Gran Rosario, Santa Fe, Córdoba, algo, y pará de contar. Es eso lo que pasa. Tal vez sea eso lo que está en juego, pero queríamos escuchar a Noel Brear y a otra tanta gente que acaba de esbozar su opinión, desde el protagonista principal al último, para tener una idea un poco construida de lo que está sucediendo en la Argentina. Vamos al último reporte de la televisión pública. ¿Qué es finalmente hoy la coparticipación según los medios nacionales que trabajan cara a cara con este tema?
Este gráfico de torta del portal Chequeado muestra que de los recursos que hay, por ejemplo, vos vas al kiosco, te compras un alfajor, pagás el IVA 21%, una parte se divide entre Nación, en rojo, y otra parte va a las provincias, y otra parte son aportes del Tesoro muy chiquito ahí en verde. Bien. Ahora, lo que va a las provincias, eso que está en negro, el 60%, está dividido en porcentajes. Por ejemplo, a la provincia de Buenos Aires va tanto porcentaje, pero ahí no está Ciudad de Buenos Aires y Tierra del Fuego, porque cuando fue la ley 1988 no existían como provincias, digamos. Entonces, lo que va a la Ciudad de Buenos Aires, que es lo que está en discusión ahora, sale de la parte de Nación, de lo rojo. Por eso es que se pudo hacer por decreto en el 2016 y por eso se hizo ahora por decreto. Bien. Ahora, en la parte negra de las provincias, ¿cuánto le va a cada provincia? Que eso es lo siguiente que quería mostrar, que era el tuit de Pablo López, ministro de Hacienda de la provincia de Buenos Aires. Donde aparecen las barras, ¿no? Claro, ahí en ese posteo que hizo el ministro de Axel Kicillof, te muestra cuánto de eso, de la parte negra, le va a cada provincia. Muy a la derecha tenemos la provincia de Buenos Aires, que es la que menos recibe per cápita. ¿Y esto por qué? Porque tiene mucha cantidad de población, el 40% de la población del país se encuentra en Buenos Aires. Por eso ahí Pablo López dice la coparticipación es el tema de fondo, el aporte de la provincia se estima cercano al 40%, o sea, Buenos Aires aporta el 40% de los recursos, pero recibe solo el 22%. Flor, un reclamo histórico, no hay gobernador de la provincia de Buenos Aires que no haya reclamado por este fondo. Digamos, claro, porque hemos hablado históricamente de la falta de recursos y de la apelación a este fondo. Sí, si vos ves qué porcentaje le corresponde a cada provincia, vos vas a decir, ¿qué criterio está atrás de eso? Y uno pensaría, población, pobreza. No hay criterio. O sea, se estableció en 1988 y quedó así. Hubo algunas modificaciones, pero no hay un criterio objetivo como pasa en el resto del mundo. Entonces, si uno ayer veía las redes sociales y miraba todos los puntos de vista de distintos economistas, políticos, si hay un consenso en algo es que la coparticipación tiene que cambiar. Después, bueno, hay distintas miradas sobre lo que pasó con la Ciudad de Buenos Aires, pero que la coparticipación tiene que cambiar para que haya criterios objetivos. Entonces, por eso tenemos la siguiente placa de por qué es difícil que esto cambie. Mirá, esto es de los recursos de coparticipación sobre el total de los recursos de cada provincia. Y como vemos, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, lo que le llega de coparticipación significa el 26% de sus recursos. Pero, por ejemplo, en Formosa, de lo que le llega de coparticipación representa el 93% de sus recursos. Casi la totalidad. Por eso es muy difícil promover que esto cambie porque no todas las provincias van a estar de acuerdo y como decíamos ayer, el poder de veto es muy grande porque todas las legislaturas provinciales tienen que estar de acuerdo. Y por último te decía que un poco la necesidad de la coparticipación cerró la grieta y tenemos para mostrar lo que dijo el ex ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Hernán Lacunza, también fue ministro de Economía de la Nación en el último periodo del gobierno anterior, y dice, hoy sigue estando discriminada la provincia de Buenos Aires, critica la medida, pero dice, la presentación de un proyecto de ley que cumpla el mandato constitucional de dictar una nueva ley de reparto antes de 1996, con criterios de equidad y eficiencia para el debate de legisladores de 24 provincias. Y bueno, en el último tuit muestra cómo provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, los dos aportan mucho más de lo que reciben. Está en contra de lo que se hizo con la ciudad, pero lo que decíamos, está a favor de que haya una nueva discusión de lo que pasa con la coparticipación.